Claudia Sheinbaum prohíbe Walmart y la cadena se derrumba, arrastrando a Estados Unidos al caos económico. Sueño con alcanzar 1000 suscriptores para fines de marzo. Suscríbete al canal y sé parte de este sueño también. Que Dios te acompañe. Ciudad de México despertaba con el ritmo habitual de una nación que se reconstruía con esperanza bajo el mandato de su primera presidenta mujer. Claudia Sheinbaum, firme en sus convicciones progresistas y decidida a reducir la dependencia económica de las grandes corporaciones extranjeras, había comenzado a dar señales de que se avecinaban cambios profundos. Mientras caminaba por los pasillos de Palacio Nacional, su rostro reflejaba serenidad, pero sus pensamientos hervían. Un informe reciente del Instituto Nacional de Economía Social revelaba que Walmart acumulaba más poder económico que muchas regiones del país juntas, desplazando a pequeños productores y acaparando mercados estratégicos. Esto no puede continuar, murmuró Claudia al entrar a la sala de reuniones con su equipo de confianza. La escena en la reunión era tensa. Estaban presentes su secretario de Economía, Raquel Buenrostro, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Si queremos construir soberanía económica, debemos empezar por donde más duele, afirmó Claudia con tono pausado pero firme. Raquel, que había estudiado los movimientos corporativos durante años, asintió. Walmart se ha convertido en un estado dentro del estado, presidenta. Controlan distribución, precios, influencia mediática, y eso debilita nuestra economía local. Claudia tomó aire, consciente de la magnitud de lo que implicaba enfrentarse al gigante estadounidense. Sin embargo, también recordaba las historias de miles de emprendedores arruinados, mercados vacíos y comunidades enteras reducidas al consumo importado. Era una decisión política, pero también moral. La noticia comenzó a filtrarse en las primeras horas de la tarde. Un rumor en redes sociales afirmaba que el gobierno de México se preparaba para anunciar medidas contra Walmart. Aunque no había confirmación oficial, el impacto fue inmediato. Las acciones de Walmart México cayeron un 3% en la bolsa de valores en apenas 2 horas, y en Washington, el Departamento de Estado pidió un informe urgente sobre las relaciones comerciales con el país vecino. La prensa estadounidense, encabezada por CNN y The New York Times, hablaba de una señal peligrosa de nacionalismo económico latinoamericano. Pero en las calles de Oaxaca, Chiapas, Sonora o Zacatecas, pequeños comerciantes se atrevían a soñar. Por primera vez en décadas, sentían que un gobierno podría estar dispuesto a escucharlos. En el corazón de Oaxaca, doña Lupita abría su pequeña tienda de abarrotes como lo hacía desde hace 30 años. Con las manos curtidas por el trabajo y los ojos llenos de historias, había visto cómo, poco a poco, sus clientes desaparecían al abrir el nuevo Walmart a solo 5 cuadras. Antes venían las comadres por sus tortillas y sus huevos, ahora todo lo compran allá, aunque sea más caro, murmuraba mientras acomodaba productos polvosos en los estantes medio vacíos. Esa mañana, al escuchar por la radio el rumor de que Claudia Sheinbaum planeaba actuar contra Walmart, su corazón se encendió con una chispa olvidada. ¿Será verdad? ¿Será que por fin alguien piensa en nosotros?, se preguntó, con una mezcla de esperanza y miedo. Al mismo tiempo, en Monterrey, un joven emprendedor llamado Sebastián compartía un video viral en sus redes donde explicaba cómo Walmart había bloqueado su producto artesanal de salsas picantes, comprando la marca solo para descontinuarla. Yo solo quería competir de manera justa, decía mirando a la cámara, pero ellos tienen poder ilimitado. O te compran, o te destruyen. El video se esparció como pólvora, alcanzando a medios nacionales e internacionales. A la par, el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, mantenía reuniones discretas con líderes comunitarios y asociaciones de productores locales. La estrategia era clara: preparar el terreno social para lo que vendría. No se trataba solo de cerrar puertas a una corporación, sino de abrir ventanas a una nueva economía más justa y descentralizada. En Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum revisaba personalmente los testimonios que llegaban desde cada rincón del país. Eran cartas, audios, videos, algunos llenos de gratitud, otros llenos de angustia. Pero todos tenían algo en común: una súplica por justicia económica. Esto no es una guerra contra Estados Unidos,
afirmó en una entrevista informal con Carmen Aristegui, es una defensa de la dignidad mexicana. El tono era suave, pero el mensaje, contundente. Mientras tanto, en Washington, el presidente estadounidense, Joe Biden, pedía calma a su equipo económico. No podemos permitir que esta situación escale, pero tampoco podemos ignorarla, dijo. Lo que empezó como un rumor tomaba forma de terremoto geopolítico. La mañana del anuncio llegó con un inusual silencio en el Zócalo de Ciudad de México. Los medios nacionales e internacionales estaban congregados frente al templete colocado justo frente al Palacio Nacional. Las cámaras apuntaban expectantes hacia el podio, donde en minutos la presidenta Claudia Sheinbaum daría un mensaje que ya era considerado histórico. El aire estaba cargado de anticipación. En redes sociales, hashtags como almohadilla México Soberano y almohadilla Fuera Walmart se volvieron tendencia global. A las 10 en punto, Claudia apareció con su característica calma, vestida con un traje sobrio en tonos tierra, saludó con la mano al público y sin rodeos comenzó su declaración. Hoy, el pueblo mexicano recupera su derecho a decidir cómo y con quién construir su economía. Con voz firme pero serena, Claudia explicó que su gobierno implementaría una política de suspensión de licencias comerciales a Walmart en zonas estratégicas del país, priorizando a cooperativas locales, tianguis tradicionales y cadenas mexicanas que fomentaran el empleo justo. No se trata de cerrar puertas por capricho, sino de abrir caminos que nos devuelvan el control sobre lo que comemos, compramos y producimos. El anuncio fue recibido con aplausos en la plaza, pero en las bolsas de valores, el efecto fue inmediato. La acción global de Walmart cayó un 12% en solo 30 minutos. En Wall Street, los analistas hablaban de una decisión populista de alto riesgo, mientras que el embajador de EU en México solicitaba una reunión urgente con la Secretaría de Relaciones Exteriores. En la Casa Blanca, Joe Biden recibió el informe con gesto serio. Tenemos que responder, pero no podemos darnos el lujo de una crisis diplomática con México justo ahora, dijo mientras convocaba a su Consejo de Seguridad Económica. Mientras tanto, en las calles de San Cristóbal de las Casas, Mérida y Guadalajara, comerciantes celebraban. Algunas personas colgaban pancartas improvisadas. Gracias, Claudia, la patria no se vende, se defiende, sí se pudo. En contraste, otros sectores más conservadores cuestionaban la medida. ¿Y ahora qué? Vamos a volver a los años 70, dijo un empresario en entrevista con Televisa. Pero en el rostro de Sheinbaum había convicción. Sabía que no era una decisión sencilla, pero también sabía que los momentos históricos rara vez lo son. Horas después del anuncio, los efectos comenzaron a sentirse en cadena. Walmart cerró temporalmente más de 100 sucursales en territorio mexicano, alegando inseguridad jurídica y condiciones adversas para operar. Miles de empleados fueron enviados a casa sin certeza de si volverían al trabajo. Las cadenas de suministro se interrumpieron. Productos desaparecieron de estantes. En zonas urbanas como Tijuana y León, hubo largas filas en supermercados por miedo al desabasto. En las redes sociales, el país parecía dividido. Algunos celebraban la medida como un acto soberano, mientras otros exigían su reversión inmediata. Es el caos antes del orden, comentó la analista Denise Dresser en un debate televisivo, defendiendo la estrategia del gobierno. La presión internacional también se intensificó. Desde Washington, Janet Yellen, secretaria del Tesoro, declaró en conferencia de prensa que la decisión de México envía una señal preocupante para la inversión extranjera y que Estados Unidos evaluaría represalias económicas si la medida no era revisada. Joe Biden, enfrentando presión del Congreso, buscó diálogo directo con Claudia Sheinbaum, pero la presidenta se mantuvo firme. México no está en venta. Nuestra dignidad no tiene precio. En paralelo, otros países latinoamericanos como Bolivia, Honduras y Argentina expresaron su apoyo a la medida, e incluso comenzaron a discutir regulaciones similares contra monopolios extranjeros. Lo que comenzó como una política local, se convertía en símbolo continental. Mientras tanto, en el interior del país, Claudia Sheinbaum convocaba reuniones con líderes de cooperativas, cámaras de comercio mexicanas y movimientos campesinos. Su objetivo era claro:
crear una red alternativa de distribución que pudiera enfrentar la ausencia de Walmart. No vamos a dejar a nadie atrás, repetía. El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, anunció un plan de emergencia para apoyar con subsidios y transporte logístico a los pequeños productores. El desafío era monumental, pero la presidenta estaba decidida. En un emotivo discurso cerrado a medios, frente a líderes indígenas, Sheinbaum dejó claro su propósito: la tormenta que enfrentamos no es el fin, es el inicio de una nueva independencia. En los días siguientes al anuncio de Claudia Sheinbaum, los mercados globales comenzaron a temblar. Lo que inicialmente parecía una reacción emocional se convirtió en una tendencia preocupante. Las acciones de Walmart Inc. no dejaron de caer, arrastrando consigo otras grandes cadenas minoristas estadounidenses como Target, Costco y Amazon. Los inversionistas, inseguros ante un posible efecto dominó latinoamericano, comenzaron a retirar capital de sectores ligados al retail internacional. En Wall Street, la palabra México dejó de estar asociada al TEMEC y las maquiladoras, y pasó a significar riesgo. El índice Dow Jones sufrió su peor caída en 2 años y medio. Los expertos intentaban mantener la calma, pero el temor era evidente. ¿Y si otros países seguían el ejemplo? En una entrevista exclusiva con The Washington Post, Claudia Sheinbaum fue directa: no estamos saboteando a nadie. Estamos corrigiendo una relación económica desigual que ha beneficiado a unos pocos durante décadas. México no será más el patio trasero de nadie. Su tono no era beligerante, era lógico, estructurado e incluso académico. Pero fue suficiente para que los titulares de la prensa conservadora la tildaran de nacionalista radical. Mientras tanto, en Nueva York, los ejecutivos de Walmart se reunían de emergencia con asesores legales, intentando activar cláusulas de protección del tratado TEMEC. Sin embargo, la jugada de Claudia había sido inteligente. Las restricciones eran internas, relacionadas con licencias comerciales y no con expropiaciones ni medidas confiscatorias. Legalmente, era casi inexpugnable. En México, el ambiente era de transformación. En las universidades, los jóvenes debatían apasionadamente sobre economía soberana, y en los mercados populares, las ventas aumentaban. En San Luis Potosí, una cooperativa de mujeres indígenas triplicó su producción de alimentos orgánicos tras recibir apoyo directo del gobierno. El modelo comenzaba a mostrar resultados, aunque todavía modestos. Claudia visitó personalmente una de esas cooperativas, siendo recibida con flores y cánticos tradicionales. «Usted sí nos ve, presidenta», le dijo una anciana entre lágrimas. Era el tipo de frase que no aparecía en informes financieros, pero que empezaba a inclinar la balanza del corazón del pueblo. Mientras tanto, en Wall Street, los analistas ya no preguntaban si habría más impactos, sino cuándo y cuán profundo sería el derrumbe. Apenas una semana después de la decisión histórica de Claudia Sheinbaum, los ecos de su política comenzaron a resonar en todo el continente. En Buenos Aires, el presidente argentino Javier Milei, aunque ideológicamente opuesto, fue sorprendido por un movimiento popular que exigía revisar las concesiones otorgadas a empresas extranjeras en los últimos años. En Bolivia, Luis Arce celebró públicamente la valentía de Sheinbaum, llamándola la voz de los pueblos que se cansaron de ser saqueados. En Tegucigalpa, la presidenta Xiomara Castro anunció que su gobierno iniciaría una auditoría nacional a las transnacionales operando en suelo hondureño. Lo que comenzó como una medida aislada, se transformaba rápidamente en una ola de cuestionamientos a la hegemonía económica de las grandes corporaciones extranjeras en América Latina. En México, el efecto se sentía en cada rincón del país. Las plazas públicas eran escenario de debates abiertos, encuentros comunitarios y ferias de productores locales. Se respiraba un aire de revolución pacífica. El gobierno de Claudia impulsó el programa Consume México, que ofrecía incentivos fiscales a quienes compraban en cooperativas o comercios tradicionales. A pesar de la resistencia mediática y el bombardeo constante de los grandes canales de televisión, la narrativa oficial ganaba fuerza en las calles. En un mensaje transmitido desde el Palacio Nacional, la presidenta fue clara: no queremos aislamiento. Queremos respeto. Y para que nos respeten, primero debemos respetarnos a nosotros mismos.
Su popularidad alcanzó niveles históricos, incluso superiores a los de su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Del otro lado del río Bravo, la preocupación se volvía angustia. Las oficinas del Fondo Monetario Internacional emitieron un informe de riesgo donde advertían que si más países seguían el modelo mexicano, el impacto económico podría provocar una recesión en sectores clave de la economía estadounidense. Joe Biden, enfrentando presión interna y el año electoral acercándose, intentaba mantener la diplomacia, pero el Congreso ya exigía medidas más contundentes. Si dejamos que esto continúe, podríamos perder el control del comercio hemisférico, dijo un senador republicano en plena sesión. Pero la realidad era más compleja. La narrativa ya no se podía contener. Claudia Sheinbaum, sin levantar un arma ni cerrar fronteras, había encendido el fuego de un despertar continental. Las primeras grietas en la cadena global de suministros comenzaron a mostrarse con claridad. Walmart, que dependía de su red logística ultrarrápida para mantener sus tiendas abastecidas, comenzó a experimentar retrasos masivos en toda América del Norte. El cierre de centros de distribución en México, clave en la triangulación de productos hacia Centroamérica y el sur de Estados Unidos, generó un efecto dominó que paralizó operaciones en Texas, Arizona y California. Productos esenciales como frutas, verduras, artesanías y ciertos insumos textiles comenzaron a escasear en los anaqueles de Walmart, Estados Unidos. La reacción de los consumidores fue inmediata. Protestas, devoluciones en masa de membresías y una pérdida de confianza que no pudo ser contenida ni por millonarias campañas de relaciones públicas. Mientras tanto, los medios estadounidenses comenzaron a publicar historias que antes habrían sido impensables. Un reportaje del New York Times narraba la experiencia de una familia latina en Los Ángeles que, tras no encontrar productos mexicanos en su Walmart habitual, decidió visitar una tienda local de barrio por primera vez en años. Volver al comercio comunitario nos hizo sentir en casa, decía la madre en una entrevista, sin saber que su testimonio se volvería viral. La narrativa empezaba a cambiar. La dependencia de los grandes conglomerados ya no parecía tan natural. En la sede de Walmart en Bentonville, Arkansas, los ejecutivos veían con alarma cómo la imagen corporativa se desmoronaba. Las acciones, que ya habían caído más de 25%, seguían desplomándose con cada titular. En México, Claudia Sheinbaum se mantuvo firme. Su estrategia se profundizó con la nacionalización parcial de ciertos centros logísticos abandonados por Walmart, ahora gestionados por cooperativas y apoyados con fondos del Banco del Bienestar. La presidenta entendía que no bastaba con resistir. Había que construir algo nuevo. El caos es el precio de la transformación, dijo en una entrevista para la BBC. La frase se convirtió en consigna de jóvenes muralistas que comenzaron a llenar muros en Puebla, Guadalajara y Ciudad de México con arte político. Los tianguis revivieron. Las calles, antes dominadas por cadenas impersonales, se llenaron de productos frescos, colores y rostros conocidos. El colapso de la cadena no era solo económico, era el derrumbe de una forma de vida impuesta por décadas. A pesar del entusiasmo que se vivía en muchas regiones del país, el costo humano de la transición comenzaba a sentirse. En ciudades como Querétaro, Saltillo y Hermosillo, miles de trabajadores despedidos de Walmart y sus filiales enfrentaban la incertidumbre. Claudia Sheinbaum, consciente del impacto social, ordenó la creación inmediata de un programa de reinserción laboral llamado Renacer. Sin embargo, no todos lograban adaptarse con la misma rapidez. En un albergue temporal en Monterrey, una madre soltera llamada Mariana, ex empleada de caja, lloraba mientras sostenía a su hijo. Yo apoyo a la presidenta, pero tengo miedo. Tengo miedo de que mi hijo pase hambre. Ese testimonio, captado por una periodista independiente, se volvió viral y dividió aún más la opinión pública. Claudia vio el video en su oficina, en silencio. No dijo una palabra. Solo pidió que localizaran a Mariana y que la trajeran a Palacio Nacional. Cuando se encontraron, no hubo cámaras ni discursos. Solo dos mujeres frente a frente. No me rendí por ti, Mariana, dijo la presidenta, tomándole la mano. Pero no basta con resistir, tenemos que cuidar también. Aquel gesto humano, más que cualquier discurso,
se convirtió en símbolo de su gobierno. Mariana fue incorporada al programa Renacer como coordinadora de inclusión laboral, y semanas después contó su historia en un foro internacional sobre economía humanizada. La batalla no era solo contra una multinacional, sino contra la desesperanza acumulada por décadas de abandono estatal. En paralelo, en Estados Unidos, la situación se volvía insostenible. Walmart anunció el cierre de 200 tiendas y el despido de más de 10.000 empleados como parte de su reestructuración internacional. Los sindicatos estadounidenses, usualmente pasivos ante el gigante, se alzaron en protestas masivas acusando a la empresa de mala gestión y dependencia excesiva del modelo extractivista. Las calles de Chicago y Nueva York fueron escenario de manifestaciones que unían banderas mexicanas con carteles en inglés que decían Claudia was right. La narrativa cambiaba. Ya no se trataba de una presidenta rebelde. Era el símbolo de una verdad incómoda, que el modelo actual estaba roto. Y que, quizá, México no era el problema, sino la primera solución. Era de madrugada cuando llegó a la oficina presidencial un informe confidencial del Servicio de Inteligencia Económica de México. El documento, clasificado y con acceso limitado, contenía pruebas contundentes de que Walmart había estado financiando de forma indirecta campañas de desinformación y sabotaje económico a través de fundaciones pantalla y agencias de marketing digital en varios países de América Latina. El objetivo era claro: desacreditar la política de Claudia Sheinbaum y evitar que otros gobiernos siguieran su ejemplo. Claudia pasó horas revisando el informe con mirada helada. Sabía que el conflicto había escalado a niveles que pocos imaginaban. Esto ya no es una reacción económica, dijo con voz baja a su jefe de gabinete, es una guerra silenciosa por el alma de América Latina. La revelación fue presentada en cadena nacional esa misma noche. La presidenta, rodeada de documentos y con un tono sereno pero firme, explicó punto por punto cómo la multinacional había interferido en procesos democráticos, manipulado narrativas en redes sociales y alimentado discursos de odio. No hubo sensacionalismo, solo hechos. No se trata solo de Walmart. Se trata del derecho de los pueblos a decidir su destino sin chantajes, sin manipulación, sin miedo. El país entero se paralizó. La mayoría de los canales de televisión interrumpieron su programación habitual. En las plazas, mercados, escuelas y hasta bares, la gente miraba en silencio. El impacto fue profundo. Lo que hasta entonces parecía una medida arriesgada adquiría una nueva dimensión. Era una defensa de la soberanía frente a un poder oculto y arrogante. Internacionalmente, la revelación sacudió las estructuras. Organismos como la ONU y la OEA exigieron una investigación inmediata. Varios gobiernos, incluso algunos tradicionalmente aliados de Washington, expresaron su preocupación. Joe Biden, enfrentando un escándalo sin precedentes, ordenó una revisión urgente de todas las operaciones extranjeras de multinacionales estadounidenses. Walmart, por su parte, negó las acusaciones, pero el daño ya estaba hecho. Las acciones de la empresa se desplomaron a mínimos históricos y varios ejecutivos renunciaron en cuestión de días. En México, el pueblo sintió algo más poderoso que euforia. Sintió claridad. Por primera vez, entendieron que no se trataba solo de economía, sino de dignidad, de recuperar la voz. Claudia Sheinbaum no solo había resistido, había revelado la verdad que muchos temían ver. Era una mañana gris cuando Claudia Sheinbaum recibió la llamada directa de la Casa Blanca. Del otro lado de la línea, el tono de Joe Biden era firme pero fatigado. Necesitamos hablar con urgencia, presidenta. Esto ya va más allá de lo comercial. Claudia aceptó una videoconferencia pública, transmitida en vivo para garantizar total transparencia. Millones de personas sintonizaron la histórica conversación, que marcaría un antes y un después en las relaciones México-EU. Biden planteó su postura: las medidas mexicanas habían afectado de forma severa la economía estadounidense, y el gobierno necesitaba garantías de estabilidad. Pero Claudia no retrocedió. Presidente Biden, ustedes exportan mercancías. Nosotros exportamos dignidad. No puede haber comercio sin justicia. El silencio posterior fue eterno. En redes,
El hashtag #exportamos dignidad estalló como un rugido digital en decenas de idiomas. Biden, visiblemente incómodo, intentó mantener la diplomacia. Nuestro interés es proteger a nuestros ciudadanos y a los trabajadores de ambas naciones. Claudia respondió con serenidad, pero con una fuerza inquebrantable. Entonces, únanse a nosotros. Reformen su modelo. Hagan de sus empresas aliadas del bien común, no instrumentos de dominación. México ya eligió su camino. La conversación terminó con una tensión palpable. No hubo ruptura, pero tampoco reconciliación inmediata. Sin embargo, algo había cambiado. Por primera vez en la historia contemporánea, un país del sur le había hablado al norte sin agachar la cabeza. En las calles de México, la emoción era imposible de contener. Campesinos, estudiantes, comerciantes, madres solteras, intelectuales, todos sintieron que ese día, algo profundo había sido reparado. Una mujer, desde la presidencia, había dicho lo que generaciones enteras soñaron decir. No con odio, no con venganza, sino con firmeza y verdad. En un gesto simbólico, Claudia firmó el decreto final que oficializaba México circular como política de Estado y anunciaba la nacionalización definitiva de todos los centros de distribución abandonados por Walmart. Al firmar, pronunció una sola frase: esto no es el final. Es apenas el principio. Y mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de la Ciudad de México, el mundo observaba, en silencio, pero con el alma estremecida. 6 meses habían pasado desde aquel histórico enfrentamiento. México no solo resistió, floreció. México circular se consolidó como un modelo replicable en diversas regiones del mundo. Países como Colombia, Chile, Sudáfrica y Tailandia comenzaron a estudiar la estrategia mexicana como una alternativa viable al modelo neoliberal dominante. La economía interna se fortaleció, las cooperativas se multiplicaron y el consumo local dejó de ser una utopía para convertirse en columna vertebral de la nación. En los mercados, la comida volvía a tener nombre y rostro. Los niños aprendían en la escuela sobre soberanía alimentaria y economía del bien común. La transformación ya no era solo política. Era cultural, profunda y cotidiana. Claudia Sheinbaum, aún en el poder, sabía que su mayor legado no era una política pública, sino un despertar colectivo. Rechazó homenajes, monumentos y títulos. Que mi historia se cuente en los puestos del mercado, en las manos de quienes ahora pueden vivir de su trabajo con dignidad, respondió cuando le propusieron poner su nombre a una avenida. Mariana, aquella madre soltera que un día lloró frente a ella, se había convertido en una de las figuras más influyentes del nuevo modelo. En una conferencia de la ONU, relató su historia frente a líderes de todo el mundo. Un día temí por el futuro de mi hijo. Hoy, él crece en un país que se atrevió a cambiarlo todo. El auditorio entero se puso de pie. No por Mariana, no por Claudia, sino por México. Una mañana, sin cámaras ni comitiva, Claudia caminó sola por el tianguis de Coyoacán. Saludó a vendedores, probó fruta, compró pan, flores y una artesanía hecha a mano. Al pasar frente al puesto de un hombre mayor que recién iniciaba su negocio tras perderlo todo con la salida de Walmart, dejó discretamente una pequeña canasta. Dentro, había una nota escrita a mano: nunca más seremos invisibles. Este país es nuestro. Y se alejó entre la gente, como una ciudadana más. Mientras el sol ascendía sobre la Ciudad de México, los mercados seguían llenándose, las calles volvían a latir y el pueblo, por fin, había recuperado algo que no cotiza en bolsa, pero lo cambia todo: la esperanza. Si llegaste hasta aquí, comenta desde donde nos estás viendo y dinos si la historia de justicia te conmovió.